Capítulo 19. Mateo capítulo 19 del verso 14. Cuando ustedes ahí pueden decir gloria a Dios, amén. Estamos todos en ese versículo. Dice la palabra de Dios, amada iglesia, dice, pero Jesús dijo, y no junta conmigo, vamos a leer el versículo, pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí, y no que, porque de tales es el reino de los cielos. Vamos a volver a la lectura, fíjate acá. Jesús dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se los impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Nueva versión internacional, amén. Amada iglesia, si viste, vamos un capítulo atrás, del capítulo 17, del verso 6, fíjate lo que dice la escritura. Capítulo 17, del verso 6, es un capítulo anterior, dice lo siguiente la escritura, amada iglesia. Capítulo 18, del verso 6. ¿Estamos todos ahí? Y dice, y cualquiera que haga que se escandalice alguno de estos pequeños que creen, ¿cómo dice? Que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se ragase en lo profundo de la mar. En la Reina Valera, más iglesia, dice lo siguiente, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno que se hundiese en lo profundo del mar. Y en el verso 7 dice lo siguiente, ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan, dice. Es necesario que vengan, dice. Tropiezos, pero hay de aquel hombre, fíjate bien lo que dice, pero hay de aquel hombre, por el que viene el tropiezo. ¿Me estás entendiendo, amada iglesia? Cuando Jesús, en el capítulo que leímos al principio, dice que dejad venir a los niños a su presencia, amada iglesia, Jesús está diciendo que no debemos impedirles a ellos, se está refiriendo a nuestros hijos, amada iglesia. Mucha gente dice que han agarrado este versículo para decir que nos haga tropezar a nosotros, pero nosotros que estamos grandes, amada iglesia, y sabemos defendernos porque conocemos las escrituras, amada iglesia. Los que no conocen las escrituras, ¿quiénes son? Los niños, amada iglesia. Entonces, amada iglesia, Jesús, el capítulo de Mateo, del capítulo 18, del verso 6, dice, y cualquiera que haga tropezar, amada iglesia, Dios mismo que se está explicando, dice que no es bueno que haga tropezar a los hijos. Amada iglesia, dilo conmigo, la decisión que tomemos el día de hoy, va a afectar a nuestra descendencia, a nuestra generación. La decisión, amada iglesia, que tú tomes esta tarde es la decisión que va a afectar a tu generación, a tu descendencia, amada iglesia. Sea una decisión buena o sea una decisión mala, amada iglesia, porque toda acción trae consecuencias, tanto como buenas como malas, amada iglesia. Tienes que decirle a tu lado, prepárate porque el día de hoy tenemos que tomar decisiones, iglesia. Entonces, amada iglesia, si yo y tú vamos a las escrituras, vamos los dos al libro de Ruth, capítulo 1. Ruth, capítulo 1. Verso 1. Ruth, capítulo 1, verso 1 dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre, ¿dónde?
en la tierra, y un varón de Belén de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. Dilo conmigo, 2 hijos suyos. 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión. Afrateos de Belén de Judá llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Amada iglesia, cuando nosotros llegamos a esta parte del principio del libro de Ruth, nos damos cuenta que el pueblo sufría hambre. En este tiempo, amada iglesia, que estamos hablando, el pueblo estaba derrotado y por lo tanto, amada iglesia, la escasez abundaba en ese tiempo en el pueblo de Dios. No había alimento, no había trabajo, no había cosecha, no había animales. Estaban en grandes problemas el pueblo de Dios, amada iglesia. Entonces, este hombre, Elimelech, se encontraba dentro del pueblo de Dios, amada iglesia. Este hombre se encontraba dentro del pueblo de Dios, pero él, amada iglesia, tuvo que tomar una decisión, amada iglesia, que afectó a sus hijos, amada iglesia. A veces, amada persona, nosotros estamos en el campo, estamos en el pueblo de Dios y llegan esos momentos donde tenemos que tomar una decisión, amada persona. A veces llegan esos momentos, amada persona, donde la crisis viene a nuestras vidas, donde viene la enfermedad, donde viene, amada iglesia, queremos ir a buscar otra parte, amada iglesia. Cuando Dios, amada iglesia, nos tiene en ese lugar con un buen propósito. Dile que tienes lado, estamos aquí con un buen propósito de Dios. Este hombre, amada iglesia, las circunstancias, Elimelech, amada iglesia, se encontraba necesitado, se encontraba lleno de problemas, se encontraba, amada iglesia, triste, enojado tal vez, amada iglesia, porque no tenía el alimento que él necesitaba, no tenía el proveer para su familia. Él estaba cayendo, amada iglesia, estaba entre la espada y la pared, él tenía que tomar una decisión. Y hay momentos divinos, tenemos que tomar una decisión, amada iglesia. Este hombre, amada iglesia, dice que se le presentó Moab, la única parte donde había alimento. Moab, amada iglesia, representa el mundo para nosotros. ¿Me están entendiendo, amada iglesia? ¿Cuántos están acá? Amén. Moab, amada iglesia, lo que Elimelech vio eran campos verdes. Era una tierra que tal vez prometía muchas cosas, amada iglesia. Era una tierra que tal vez, amada persona, prometía que iban a estar bien ellos, amada persona. Era una tierra, amada persona, que podría, que pudo, amada iglesia, satisfacer sus deseos en ese momento, amada persona. Entonces, él, amada persona, toma una decisión que afectó, amada iglesia, a su esposa y a sus hijos, amada persona. Varón que estás acá el día de hoy, la decisión que tú tomes a veces afecta a tu esposa y afecta a tus hijos, amada iglesia. Entonces, este varón, amada iglesia, no consultó a Dios. Dilo conmigo, no consultó a Dios. Este hombre no consultó a su esposa tampoco. Dilo conmigo, no consultó a su esposa. Y por allá le dan un codazo a un esposo. Amén. Amada iglesia, mira la decisión que él tomó, la tomó por sí mismo. Dice, amada iglesia, que le dijo a su esposa: prepárate porque nos vamos a ir a Moab, porque en Moab hay alimento, en Moab ahí vamos a trabajar, en Moab, amada iglesia, vamos a salir adelante, amada iglesia. Y él llegó, amada persona, y agarró sus cosas y emprendió el camino, amada iglesia. Él decidió apartarse, amada iglesia, de la tierra que Dios no tenía, amada iglesia. Las necesidades, amada iglesia, no te deben de hacer que te alejes de los caminos de Dios, amada persona. Las necesidades, amada iglesia, no te deben de hacer que te apartes de los caminos de Dios, porque no te vas tú solo, Dios que te va contigo. Tus hijos, ¿me estás entendiendo? Allá estamos pastoreando en Culiacán, amada persona. Teníamos una familia que cada vez que ellos dejaban de ir a la iglesia íbamos a buscarlos, y yo les preguntaba al hermano, ¿por qué ya no ha ido a la iglesia? Es que, pastor, mire, tenemos que trabajar los domingos porque no nos alcanza el alimento. Y dejaban de congregarse por semanas
y un día me habla en la madrugada este varón y dice: pastor, quiero que venga a la casa porque tengo un problema. Mi hijo llegó tomado, mi hijo llegó drogado y no sé qué hacer, hermana iglesia. Usted mismo, hermano, le dije, lo orilló a que se perdiera a su hijo. Usted mismo, hermano, tomó esta decisión de apartarse de la tierra que Dios le había prometido, amada iglesia. Entonces, amada persona, este hombre dice que toma a su esposa, a sus hijos y emprenden un camino, amada iglesia. Cuando Jesús a mí así nos está advirtiendo que aquel que llega a tropezar, mejor le hace una cuerda, amada iglesia, y una piedra de molino y arrojarse, amada iglesia. ¿Me están entendiendo? Este hombre, amada iglesia, decidió y partió. Y fíjate bien lo que pasó en los campos de Moab. Del capítulo 1 de Ruth, verso 3. ¿Y murió quién? Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Lo primero que pasó, amada iglesia, que Noemí se queda viuda, amada persona. Lo primero que pasó allá, lo primero con lo que se encontró este hombre fue con la misma muerte, amadas personas. Y eso, amadas personas, afectó también a sus hijos. Fíjate en el verso 5, fíjate lo que dice: y murieron también sus 2 hijos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos. ¿A dónde nos llevó este hombre, amada iglesia? ¿A dónde nos llevó? Lo que se prometía, amada iglesia, lo que prometía Moab, amada iglesia, terminó siendo muerte. Tal vez Moab, amada iglesia, en los primeros días sí les proveyó. Tal vez los primeros días, amada iglesia, vivieron bien, pero al paso del tiempo, lo único que terminaron fueron ¿qué? En muerte, amada iglesia. Dilo conmigo, en muerte. Por eso te digo que la decisión que tú tomes, amada iglesia, el día de hoy va a afectar a nuestra descendencia, amada iglesia. Y hay un hombre, amada iglesia, que supo tomar una buena decisión, que supo, amada iglesia, aceptar la voluntad de Dios. Vámonos al libro de Mateo. Mateo. ¿Cuántos están ahí? Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1 del verso 18. Dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. ¿Estando qué? ¿Desposada quién? María, su madre, con José. Antes que se juntase, se halló que se había concebido del Espíritu Santo. Amada iglesia, todos conocemos esta historia de la Biblia. María, amada iglesia, fue engendrado por el Espíritu Santo Jesús en su vientre. Cuando ella, amada iglesia, va y se lo cuenta a José, amada iglesia, este hombre tuvo que tomar una decisión. ¿Me estás entendiendo? Amén. Este hombre, amada iglesia, tenía que tomar una decisión, sin creerle o no creerle, amada iglesia. Pero fíjate, sigue diciendo el verso 19, pero este hombre era ¿qué? Justo, y no quería ¿qué? Infamarla, quiso dejarla secretamente. Amada iglesia, fíjate bien la técnica que utilizó José, amada iglesia. Hay momentos que vienen problemas a nuestras vidas. Hay momentos, amada iglesia, que vemos algo mal, algo, amada iglesia, que no nos agrada. ¿Y qué es lo primero que hacemos cuando estamos sentados con nuestra familia? Empezamos a compartir los problemas. ¿Y quiénes están con nosotros? Nuestros hijos. Y ellos se dan cuenta de los problemas. Amada iglesia, si tú en tu casa, tu esposa, hablan mal del pastor, tienes
está escuchando. Y los hijos cuando vienen a la iglesia, ¿cómo miran al pastor también? Hola. ¿Me estás entendiendo, amada iglesia? Por eso este hombre quiso guardarse, amada iglesia, quiso estar secretamente lo que María, amada iglesia, le estaba sucediendo. Supo tomar una buena decisión. Y cuando tú te encuentres en un problema, amada iglesia, tienes que saber tomar esta decisión. Guardarte y callar secretamente, amada iglesia, porque tú eres justo, amada iglesia. Entonces, amada persona, él tenía que tomar una decisión, José. Óyeme, si a mí así nos hubiera pasado que nos íbamos a casar y que de repente tu esposa, que el día de tu esposa había llegado con una parte que había dicho, óyeme, pues fíjate que fue el Espíritu Santo. ¿Me estás entendiendo? Fíjate que anoche me habló Dios y dijo que iba a hacer otra vez Jesús. O sea, amada persona, en ese tiempo estamos hablando que era un tiempo donde si una mujer se encontraba, amada iglesia, en adulterio, tenía que morir apedreadamente, amada iglesia. Entonces, por eso Él no quiso difamarla, por eso Él no quiso, amada persona, publicarla, porque Él amaba a esta mujer. Y si tú amas a tu esposa y amas a tus hijos, amado hombre, amada persona, mira, tú vas a guardar secretamente lo que tú mires mal y te lo vas a entregar a Dios, amada iglesia, que fue lo que hizo José, amada persona. Él no dijo nada, él dijo, ¿sabes qué? Vamos a guardarle. Y fíjate lo que dice, se le aparece a José la revelación también. ¿Estás entendiendo? Sigue diciendo en el verso 20, fíjate lo que dice del mismo capítulo 1. Y pensando él en esto, José, amada persona, quiere decir con José, si pensaba lo que había pasado, amada iglesia. O sea, quiere decir, amada persona, que él sí había tal vez dejado de ir a trabajar. Oye, pues como que viene María y se presenta y dice que lo que tiene es el Espíritu Santo. Él empieza a pensar, amada persona, pero dice la palabra, dice, es que el ángel del Señor se le aparece en sueños, amada persona. De tanto que estuvo pensando, se quedó dormido. ¿Sí me está entendiendo? Amén. Y este hombre, amada iglesia, por eso muchas veces, amada persona, las decisiones que tomamos, sí o no, amada iglesia, a veces nos va mal. Si tomamos una decisión, ¿sabes qué? Voy a vender el carro, lo voy a vender 5,000 pesos, y no le preguntas ni al pastor, ni le preguntas a Dios que el carro lo vende en 5,000 pesos, y el día de mañana, y hubiera dado más caro. ¿Me estás entendiendo? Entonces, amada persona, él no estaba pensando, pero de tanto que estuvo pensando se quedó dormida, y el ángel, amada persona, vino y se le aparece y le dijo, José, hijo de David, no temas. ¿Por qué le dice no temas? ¿Había duda de él? Hola. ¿Había duda, amada iglesia, en José? Porque el ángel le dice, oye, no temas. Quiere decir que sí tenía dudas. Quiere decir que este hombre, el pensar, amada persona, llegó el temor a su vida, amada iglesia, pero todo el tiempo, amada persona, nunca lo dijo. Todo el tiempo se guardó, y el ángel vino y le confirmó y le dijo, lo que tu mujer, lo que ella está en su vientre, es dado y engendrado del Espíritu Santo, amada iglesia. Cuando yo y tú esperamos en Dios, Él va a traer la confirmación a nuestras vidas, amada iglesia. Él va a traer la confirmación a nuestras vidas. Entonces, amada persona, él tiene que tomar la decisión y decide aceptar a María. Decide aceptar a María, amada iglesia, y juntarse con ella. Amada iglesia, a él no le importó lo que los otros iban a decir. A él no le importó, amada iglesia, lo que el pueblo podía decir. Entonces, amada iglesia, él acepta, amada iglesia, a María. Entonces, vamos a darle vuelta a la página. Había alguien,
iglesia que quería destruir a lo que María traía engendrado, y este era ¿quién? Herodes. Del capítulo 1, del capítulo 2, del verso 7, fíjate lo que dice. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente en el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo: ir allá y averiguar con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacérmelo saber, para que yo también vaya aquí y le haga al chico. Fíjate bien, Herodes quería, amada iglesia, deshacerse de Jesús, y quiere burlar, amada iglesia. Por eso la Escritura dice que Satanás se disfraza ¿de qué? De ángel de luz. ¿Me estás entendiendo? Hay personas que se acercan, amada iglesia, a nosotros, que aparentemente son buenas, amada iglesia, pero realmente, amada iglesia, me ha tocado conocer jóvenes que dicen: ay, con aquel muchacho que se junta, pastor, bien bueno, mire. Y al rato vieron el periódico que lo grabamos para estar saltando. Era bueno, muchacho. Es que mire, pastor, es que es su amiga, es muy buena. Amada iglesia, Herodes en ese momento le dice a los magos: yo quiero ir a adorarte, pero realmente ¿qué es lo que quería hacer? Era matar. Por eso, amada iglesia, el diablo todo el tiempo ha querido destruir ¿a quién? A nuestros hijos, amada iglesia. Entonces, amada iglesia, José y María, no creas que vivían a gusto, amada iglesia. Ellos tenían que andar huyendo, amada iglesia, tenían que andar escondiendo, y no era fácil, amada iglesia, para ellos. Tal vez esté muy cómodo el día de hoy, pero tú no tienes que mover para cuidar a tus hijos, amada iglesia. Tú tienes que moverte para cuidar a tus hijos, amada iglesia. Ellos tuvieron que moverse de un lugar a otro lugar para cuidar a su hijo Jesús, amada iglesia. Entonces, amada persona, regresando al capítulo de Ruth, vamos a regresando al libro de Ruth, poquito nada más. Capítulo 1 del verso 6, fíjate bien. No todo el tiempo va a ser crisis, amada iglesia. Todo pasará, menos mi palabra. Dice en el verso 6: entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó, dilo conmigo, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo. ¿Para qué? Para darles pan. Amada iglesia, este hombre no supo esperar, amada iglesia. Este hombre, amada iglesia, la desesperación hizo que se alejara, pero Dios, amada persona, estaba nada más probando al pueblo de Dios. Entonces, pasa el tiempo y Dios vuelve a visitar al pueblo y se da la noticia: Dios ha visitado otra vez al pueblo, Dios está visitando a la iglesia, ven a Cristo, algo está sucediendo, algo está pasando, algo está sucediendo, los milagros, las realidades están sucediendo. Entonces, amada iglesia, aquellos que se fueron ya no van a regresar todos. ¿Verdad? Había salido una familia, amada iglesia, y nada más Noemí con sus nueras iba a regresar, amada iglesia, que al final nada más regresa Noemí y Ruth, amada iglesia. Entonces, amada persona, nada va a ser un tiempo de escasez, nada va a ser un tiempo de problema. No tomen la decisión, amada iglesia, de salirte de la congregación, no tomen la decisión de apartarse de los caminos de Dios, porque todo es pasajero, amada iglesia. Tal vez esta noche, esta tarde estás pasando por un problema, por una escasez, amada iglesia, pero sé esperar en Dios, amada iglesia. Sí, pastor, pero como usted no lo está viviendo. Amén. Amada iglesia, mira, nosotros cuando empezamos a pastorear en Culiacán, no crean que fue fácil. Yo creo que el pastor sabe de lo que estamos hablando cuando hablamos de cerrar un ministerio. Mi esposa me dijo: tenemos que tomar una decisión, me dijo, porque ya no somos tú y yo, ustedes tenemos dos niños.
Amada iglesia, tenemos una hija y un niño, no están chicos. Y nosotros tenemos que tomar una decisión, amada iglesia, de seguir adelante o de detenernos, amada persona. Mi esposa me dice, tú y yo tenemos que tomar una decisión. Y yo le digo, bueno, ¿qué es lo que queramos hacer? Porque la decisión que yo tomemos es la decisión que va a afectar a nuestros hijos. Si yo decidimos parar el ministerio, le digo a nuestros hijos, ¿qué es lo que va a pasar con ellos? Van a irse al mundo, porque amada iglesia, había momentos en los que íbamos y nada más estábamos yo y mi esposa en la congregación. Le predicábamos a la silla, mi esposa le predicaba a un niño y le predicaba a ella. Amada iglesia, tenemos que tomar una decisión. O seguíamos, amada iglesia, o ya parábamos, amada iglesia, y nuestros hijos pagando el precio con nosotros. Entonces, amada iglesia, le dije, ¿sabes qué? Tomo la decisión de soportar, tomo la decisión de esperar, tomo la decisión, amada iglesia, de fortalecerme en el Señor. No importa lo que esté pasando, no importa lo que esté sucediendo. Yo quiero que mis hijos crezcan en la casa de Dios. Yo quiero que mis hijos se llenen de la gloria de Dios. No me voy a morir, dice. Amada iglesia, y cuando soltamos esta palabra, Dios empezó a bendecir nuestras vidas. Las almas empezaron a llegar. La gente empezó a llegar a la iglesia. Ahorita somos una iglesia, amada iglesia, exitosa allá en Culiacán. Estamos viendo la gloria de Dios por la decisión que tomamos, amada iglesia. Y la decisión que tú tomes este día va a afectar a tu descendencia. Entonces, amada iglesia, regresando al Evangelio de Mateo, fíjate bien. Si tú leemos detalladamente el capítulo 2, nos vamos a dar cuenta de los movimientos que hacían José y María, amada iglesia. Cuidando siempre a quién? Al niño. Cuidando siempre al bebé, amada iglesia. Ellos decidieron, amada iglesia, estaban en un lugar donde tal vez tenían todo, amada iglesia, pero decidieron apartarse. Lo que nosotros tenemos que hacer este día, amada iglesia, primer punto, dilo junto conmigo. Tenemos que saber tomar una decisión. José tuvo que tomar una decisión, amada iglesia. Segundo punto, amada iglesia, tenemos que separarnos donde hemos nacido, tenemos que separarnos, amada iglesia, y dejar y caminar, amada iglesia, conforme a la voluntad de Dios. Y, amada iglesia, con esto vamos a terminar. La decisión que José, amada iglesia, y María tomaron como esposos, ¿sabes cuál fue? Es la decisión que afectó hasta el día de hoy, sigue afectando, amada iglesia. La decisión que ellos tomaron, amada iglesia, de tener a Jesús, hasta el día de hoy sigue afectando. Te digo por qué, porque estamos aquí. Amén. Esa decisión que ellos tomaron afectó y sigue afectando y seguirá afectando al mundo, amada iglesia. Porque ellos decidieron, amada iglesia, cuidar a Jesús. Ellos decidieron, amada iglesia, instruirlo. Ellos decidieron, amada iglesia, cuidarlo, amada iglesia. Por eso, la decisión que ellos tomaron sigue afectando nuestras vidas, sigue llenando nuestros corazones, sigue prosperando nuestras vidas, sigue bendiciendo nuestras vidas, amada iglesia. Amén. Yo te quiero hacer una pregunta, amada iglesia. ¿Qué decisión has tomado tú esta tarde? ¿Qué decisión has tomado? ¿Qué decisión tomaste esta tarde? Moab representa muchas cosas. Amada iglesia, los problemas, las situaciones difíciles, ¿sabes? Nosotros sabemos que van a ser los que pagan las consecuencias de nuestros hijos. Nuestros hijos, amada iglesia, son los que pagan las consecuencias todo el tiempo. Por eso, amada iglesia, Elimelech no supo para dónde iba, amada iglesia. Entonces, Malón y Kelión murieron en la tierra de Moab. Ellos no tuvieron la oportunidad, amada iglesia, de conocer a Dios. Tal vez, amada iglesia,
Ellos tenían un buen futuro. Pero por la culpa de su padre, amada iglesia, terminaron en muerte. Por la culpa, amada iglesia, de Elimelech, ellos no conocieron a Dios. Por la culpa de Elimelech, amada iglesia, ellos no tuvieron descendencia. Entonces, por eso, amada iglesia, nos regresamos al libro de Mateo, capítulo 16. Del 6 al 7. Cualquiera que haga tropezar desde alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello. Amada iglesia, tú tienes que cuidar a tus hijos. Quiero hablar específicamente de los padres. Si tu hijo está creyendo en Dios, amada iglesia, déjalo. Déjalo que asista a la congregación, déjalo que busque de Dios. Porque dice que sí van a venir tropiezos, pero hay del hombre por el que viene. Hay de aquel por el que viene, amada iglesia. No les impidáis a nuestros hijos venir al reino de Dios. Pónganse de pie, por favor, y podemos terminar.